Hola, ¿cómo están? Es un gran gusto volver a estar en contacto a través de este medio y quisiera compartir con ustedes una porción bíblica que leí hace algunas semanas y me llamó mucho la atención. Se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1. Es una historia que ya la conocemos, la hemos leído algunas veces, si no es que muchas. Y te voy a leer esta porción bíblica para que podamos entender un poco y para dar un contexto a esta palabra. El título es Llamamiento de Moisés. Dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Hasta ahí nada más, son unos versículos muy interesantes. Me llama la atención porque él vio cómo se estaba quemando un arbusto, no un arbusto muy grande, pero lo que le llamó la atención es de que no se consumía. La curiosidad, podemos decir, que fue lo que le llevó a acercarse más a ese árbol que estaba en llamas, pero que realmente no se consumía. Es algo muy interesante esta historia y podemos leerla y tal vez podemos decir que no podemos, ¿cómo podremos aplicarla en esta época? ¿Cómo podemos aplicar esta historia o este relato bíblico del Antiguo Testamento miles de años después? Vamos a entender un poquito esto. Hay algunas culturas donde cuando se entra a algún santuario, cuando se entra a un lugar religioso, en esas culturas tienen la costumbre de quitarse los zapatos. Podemos decir que entran sin zapatos. Hay otras culturas también, otras civilizaciones, donde al entrar a una casa se quitan los zapatos, ¿sí? Siempre me ha llamado la atención el ver esa muestra de respeto a los santuarios o, en su defecto, algún hogar donde son invitadas las personas. Pero más me llama la atención cuando religiones de algunas otras partes del mundo, ¿verdad?, sus feligreses o sus fieles o sus devotos fieles, ¿verdad?, entran, pero se quitan los zapatos y los dejan a la entrada de ese santuario. Esa es una muestra de respeto. Ahora, podemos decir nosotros en esta historia algo muy interesante. En primer lugar, entendemos o encontramos, ¿verdad?, que Dios se manifiesta. Dios había dejado de hablarle al pueblo de Israel durante 400 años. Y cuando Dios escucha el clamor del pueblo de Israel, la nación de Israel, Él se acuerda del pacto que había hecho con ellos y empieza a diseñar un plan. El plan que Él diseña es darles libertad a través de un hombre, y ese hombre era Moisés. Ese fue el primer encuentro que Dios tuvo con Moisés y en el cual Él tuvo que revelarle todos los planes que tenía para Israel, para poder salir victoriosos, libres, dejar de ser esclavos y poseer su propia tierra. Entonces, el primer punto que podemos entender claramente aquí, que Dios trata de comunicarse al ser humano. Dios ha tratado de comunicarse con nosotros de muchas maneras. No podemos ser tan místicos, tan raros en ese asunto, pero Dios nos habla a través de las personas, Dios nos habla a través de algún evento, pero también Dios nos habla a través de la propia palabra, de lo que es la Biblia. Y en algunos momentos o en algunos casos Dios habla ligeramente o suavemente a nuestros corazones y tenemos la idea, la convicción de que es Dios hablándonos. Entonces podemos encontrar este primer punto de partida, que Dios siempre va a tratar de buscarnos y de hablarnos.
de decirnos algo. Él nunca va a quedarse callado. El segundo punto, cuando Dios le dice a Moisés que se quite sus sandalias, porque la tierra donde él está es santa, no se refiere específicamente al lugar, sino que esto quiere decir que el lugar era santo porque Dios estaba ahí. Los lugares o el lugar donde Dios esté es un lugar santo. Si tú vas a una iglesia, si tú vas a un templo y tienes eres invitado a un templo y tal vez no es el templo donde tú te congregas o el lugar donde tú te congregas para adorar o alabar a Dios. Ese lugar es santo simple y sencillamente porque Dios se manifiesta en ese lugar. No podemos tomar las cosas a la ligera. Cuando Dios le dice a Moisés que el lugar que está pisando es santo, está hablando del carácter de Dios, porque el carácter de Dios es santo y donde Dios está, el lugar es santo. Esto nos habla de que Dios es santo y por lo tanto, donde quiera que Dios trate de comunicarse con el ser humano o en el lugar donde Dios está comunicando al ser humano, ya sea a la iglesia, a los feligreses, ya sea a los creyentes, en el lugar muy pequeño, un lugar muy grande, un lugar muy espacioso, un lugar muy pequeñito, ese lugar es santo, simple y sencillamente porque Dios está en ese lugar y está hablando, comunicándose con su pueblo, con su iglesia. Entonces, eso habla muy importante. El punto número 3 es de que vemos aquí que le da instrucciones a este Moisés: descálzate. En pocas palabras, quítate tu calzado. Y el calzado también representa algunas situaciones en nuestras vidas, ¿sí? Cuando esos hombres fieles o esos hombres religiosos que van a entrar a un santuario en cualquier otra parte del mundo, lejos de reírnos o lejos de criticarlos, debemos de tomar un ejemplo de sus corazones en nuestras vidas y no tomar las cosas tan a la ligera cuando nosotros tenemos un contacto con Dios donde Dios se está manifestando, ya sea tu lugar de congregación o ya sea el lugar donde tú has sido invitado o vas de invitado, debes de tomarlo con gran responsabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que lo que se trataba de hacer era tratar de evitar de llevar suciedad o llevar inmundicia o corrupción al lugar santo donde Dios se estaba manifestando. Imagínate un lugar semidesierto, ¿verdad? Donde iba a pastorear a las ovejas de su suegro, lleno de piedras y de tierra. Pues Dios le dio la indicación de que se tenía que quitar el calzado y tenía que acercarse a la presencia de Dios con sus pies desnudos. Eso nos da algún foco o nos está dando una alerta de cómo debe de ser nuestro acercamiento a Dios. Debemos de dejar toda la inmundicia, los malos pensamientos, los malos sentimientos, el rencor, el odio, el engaño, cualquier situación que tengamos en nuestro corazón, tendemos que dejarla fuera o lejos y entrar a la presencia de Dios, como dice la palabra, con un corazón limpio y con unas manos limpias, porque el lugar donde Dios desea hablar o donde Él se manifiesta es un lugar santo, porque ese es el carácter de Dios. Dios es santo. Y nada ha cambiado desde hace más de 3,000, 4,000 años hasta la fecha en que estamos viviendo, porque Dios sigue siendo santo. La misma palabra dice que Dios sigue o que Dios es santo, 3 veces santo, y aunque pasen los años, los siglos, y aunque Jesucristo haya venido a la tierra y haya muerto por nuestros pecados y nosotros lo hemos confesado, no significa que Dios deja de ser santo. Dios sigue siendo santo y por lo tanto debemos de quitarnos el calzado, hablando de una forma en metáfora, que quiere decir dejar toda la inmundicia que podamos llevar y no acercarnos a Dios con inmundicia o con un corazón sucio o con pensamientos sucios. Es por eso que la Biblia es muy clara. En un versículo bíblico nos dice que si hemos pecado,
que vayamos y confesemos nuestros pecados y que Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados. ¿Qué quiere decir con esto? Que es como dejar nuestra inmundicia y todo lo que pueda haber en nuestros corazones que no es agradable a Dios. Porque el lugar donde Dios habla, donde Él se manifiesta, el lugar donde hemos designado como un lugar donde le vamos a hablar, donde Él nos va a hablar, ese lugar es santo. Y las cosas nunca han cambiado y nunca van a cambiar ante ese glorioso Dios que es amor, pero que sigue siendo santo. No tomemos las cosas a la ligera y acerquémonos confiadamente a Él, pero con un corazón lleno de agrado, lleno de limpieza, de santidad. Por otra parte, el que habla con Él debe de dejar toda la inmundicia o corrupción de lado. Muchas veces Dios nos ha hablado y el lugar donde Él habla, donde Él se manifiesta es santo. Pero también el lugar donde nosotros nos acercamos a Él para hablarle, para contarle, para pedirle lo que tú quieras, también es el lugar, debe de ser un lugar santo, porque Él va a haber una comunicación entre tú y Él. Por lo tanto, yo te invito a que sigas meditando en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 1, y te des cuenta que las cosas aún no han cambiado. Y si en alguna parte de tu vida o tienes la oportunidad de ver tal vez un reportaje de algunas culturas de hombres que se acercan a sus deidades hablándolo de esta forma, ¿verdad? Puedas darte cuenta que muchas veces lo hacen con gran respeto y con un gran sentido de espiritualidad. Creo que eso nos tiene que dejar un gran ejemplo, un ejemplo marcado para que cada vez que nos acercamos a ese Dios vivo, al único Dios vivo, podamos hacerlo con un corazón limpio, dejando toda la inmundicia o toda la corrupción que pueda haber en nuestros pensamientos y corazones y acercarnos a Él de una manera libre y agradable, así como lo hizo Moisés en ese momento tan especial, porque fue un encuentro grande que él tuvo con Dios. Espero que te haya gustado esta pequeña porción de la Biblia y espero que nos haya ayudado a reflexionar en nuestro acercamiento a Dios. Recuerda, Él es un Dios de amor, pero también Él es un Dios santo y eso nunca va a cambiar. Desde Génesis hasta Apocalipsis vas a encontrar a ese Dios santo, 3 veces santo. Que tengas un excelente día y estamos prontamente reuniéndonos para la próxima reflexión. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Hasta pronto.